Bien, qué alegría poder estar aquí compartiendo la palabra. Qué alegría la libertad que tenemos para adorar al Señor casi al aire libre, adorar al Señor y regocijarnos en su presencia. ¿Alguien puede dar aplausos al Señor por la libertad que tenemos en nuestro país, la libertad que tenemos en esta ciudad para libremente ejercitar nuestra fe, alabar al Señor y regocijarnos en su presencia? ¿Sabe que hay países donde no se puede adorar a Dios libremente? Hay países donde incluso regalar folletos evangelísticos lo hacen a costa de que puedan ser llevados a la cárcel. Pero bendito sea el Señor que vivimos en un país donde hay libertad religiosa y podemos profesar nuestra fe, podemos alabar al Señor con libertad y podemos decir que hay un Cristo vivo, hay un Cristo que salva, que sana, que restaura, que bendice y que muy pronto viene por una iglesia que lo está esperando. ¿Alguien tiene gozo? Bien, queremos pedirles un favor. Hay personas adultas que están llegando y que necesitamos que si hay sillas por ahí vacías, si usted tiene una bolsa por ahí, nos haga el favor de quitarla para que pueda esta persona disponer la silla. Y si usted está joven, fuerte y además está guapo, bueno, déjele un lugar a una persona adulta que se encuentre ahí. Los sugieres nos van a estar ayudando, nos van a estar auxiliando para que puedan sentarse. Vamos a la palabra del Señor. Vamos a la palabra del Señor. Disponga su corazón, disponga su mente, disponga su espíritu para recibir la palabra. Que nada lo distraiga. Levante su mano acá arriba y dígale al Espíritu Santo, que nada me distraiga. Permíteme ser buena tierra para recibir tu palabra, ser edificado en la fe y salir fortalecido en mi espíritu de esta reunión. Estamos viendo la importancia de levantarse. Di conmigo, levantarse. Levanta tu mano y di conmigo, debo levantarme en el nombre del Señor. Y he estado compartiendo algunos pasajes, estoy aplicando algunas enseñanzas para que esto pueda provocar un despertar en nuestra vida y comprendamos que tenemos una enorme responsabilidad como personas, como hijos de Dios. Y he estado compartiendo cómo Dios le dijo a Jonás, levántate, levántate. Jonás capítulo 1, versículo 1 dice, vino palabra del Señor a Jonás, hijo de Amitai, diciendo. Y hace algunas semanas yo iba a compartir 5 características de una generación que Dios prepara para transformar ciudades. 5 características, me quedé con la primera y la semana pasada compartí la segunda. Hoy quiero ver si logro compartir las 3, si no por lo menos compartirle una tercera característica de una generación que le cree a Dios por la transformación de una ciudad. Porque la visión que Dios nos ha dado como iglesia es la transformación de nuestra comunidad. Y estamos creyendo que es algo que solamente Dios puede hacer. Y es algo que estamos creyendo que el Espíritu Santo desea hacer. Y para eso está buscando una iglesia, una generación que no se la pase encerrada en las 4 paredes esperando que Cristo venga, sino que sale a provocar la venida de Cristo, llevando el Evangelio a cada rincón de esta comunidad. Porque cada habitante de esta ciudad debe saber que hay un Cristo de poder que puede cambiar las circunstancias, que puede salvarnos y llevarnos a una eternidad con nuestro Padre Celestial. La primera característica que vemos en esta generación es que es una generación que escucha al Señor, que escucha al Señor. Es una generación que no solamente ora, sino que sabe que también Dios habla y espera una respuesta. Es una generación que entiende que Dios no está muerto, que entiende que Dios no está mudo, que entiende que el Espíritu Santo está en movimiento y que la oración es un monólogo, no es un monólogo, perdón, sino que es una comunicación con el Padre donde nosotros nos podemos comunicar y Él también se comunica con nosotros y por eso necesitamos tener oídos abiertos. La semana pasada veíamos que una generación llena del Espíritu Santo. Diga conmigo, una generación llena del Espíritu Santo. Y veíamos que Jonás significa paloma. Y la paloma es una figura de un mensajero. En el antiguo tiempo se empleaban las palomas para llevar un mensaje. Jonás era un portador
era portador de un mensaje que iba a transformar a una ciudad. 120,000 habitantes que no sabían distinguir entre lo bueno y lo malo, iban a cambiar sus conductas, iban a mostrar un arrepentimiento, iban a buscar el rostro de Dios, se iban a meter en ayuno y Dios iba a tener misericordia de esa nación, de esa ciudad. Pero Jonás estaba huyendo a su llamado. Jonás estaba haciéndose el sordito. Jonás agarró un barco con otra dirección, era un hombre con un gran llamado, sin embargo estaba desenfocado, estaba distraído. Finalmente vemos que el Señor lo llevó a esa ciudad, tuvo que emplear un gran pez, el cual lo llevó a esa ciudad y esa ciudad alcanzó salvación. Nosotros somos una generación que creemos en la llenura del Espíritu Santo. ¿Hay alguien que dice amén? Creemos que el Espíritu Santo habita en nuestras vidas. Creemos que fuimos creados para ser habitación del Espíritu Santo. No solamente tenemos experiencias con el Espíritu Santo, sino que también somos llenos del Espíritu Santo y debemos ser dirigidos por el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo sigue en movimiento. Desde Génesis capítulo 1, la Biblia dice que aunque había desorden, que aunque había tinieblas, el Espíritu de Dios estaba en movimiento. Y probablemente hay un país, hay toda una serie de naciones que están en tinieblas y en desorden, pero el Espíritu Santo está en movimiento y se seguirá moviendo a través de aquellas personas que responden al llamado y le dicen al Señor: heme aquí. Habrá alguien que pueda levantar su mano y decir al Señor: heme aquí. Habrá alguien que pueda mover sus manos acá arriba y mandarle un mensaje al Señor diciendo: heme aquí. Si Dios cuenta contigo, entonces esta ciudad tiene esperanza. Si Dios cuenta contigo, entonces tus amigos, tus familiares podrán tener un encuentro con nuestro Señor Jesucristo y serán salvos para la gloria de nuestro Padre Celestial. Alguien tiene que decir amén. Y déjame decirte un último punto acerca de una generación llena del Espíritu Santo. Encontramos a un hombre llamado Simón Pedro, llamado Simón de sobrenombre Pedro, y era un hombre lleno del Espíritu Santo. Y este hombre lleno del Espíritu Santo, después de que en Pentecostés, en el aposento alto, descendió el Espíritu Santo sobre ellos, se puso de pie y le predicó a una multitud que de forma religiosa estaban yendo a ese lugar. Porque de forma religiosa cada determinado tiempo deberían presentarse en el templo de Jerusalén para ofrecer, para hacer las fiestas que el Señor ordenaba, pero ninguno de ellos tenía una experiencia con el Espíritu Santo. Tenían una religión, la practicaban fielmente, pero no conocían al Espíritu de Dios. Pero cuando estaban aquellos 120 reunidos en el aposento alto, esperando la promesa del Padre, el Espíritu Santo vino sobre ellos. Dice la Escritura que sopló un viento recio y todos los que estaban en ese lugar fueron llenos del Espíritu Santo. Aunque había mucha gente que venía de muchos lugares, de muchas naciones, practicando una religión, en medio de ellos estaba un remanente que estaba creyendo que el cielo iba a intervenir en la tierra, que estaba creyendo que el Padre iba a cumplir su promesa de enviar al Espíritu Santo. Y así como pasó con aquellos 120, estamos creyendo que muy pronto eso también va a ocurrir con nosotros. Estamos expectantes, creyendo que el Espíritu Santo tiene una agenda para esta generación, tiene una agenda contigo, una agenda con tu familia, una agenda con México, una agenda con las naciones. Y el Espíritu Santo está buscando a aquellos 120, está buscando a aquellos hombres y mujeres que dicen: yo creo lo que dice el libro de Joel, que en los postreros días el Señor derramará de su Espíritu Santo sobre toda carne. Lo estoy creyendo, lo estoy buscando, lo estoy esperando y mis ojos lo van a ver en el nombre del Señor. ¿Alguien lo cree? Hay una serie de acontecimientos que vemos en la vida de Pedro, pero quiero llevarte a uno que está en Hechos capítulo 10. La Biblia habla de un hombre llamado Cornelio. Y Cornelio tenía 4 características bien importantes. Cornelio era un hombre piadoso, un hombre temeroso de Dios con toda su casa. Di conmigo, con toda su casa. O sea, era un hombre, un padre de familia responsable. Un padre de familia que había sido buen testimonio a sus hijos. Un padre de familia que llevaba a sus hijos por el camino del temor de Dios. Además de esta segunda característica, la tercera característica de Cornelio es que dice que daba limosnas y oraba a Dios siempre. 4 características: piadoso,
temeroso de Dios con toda su casa, daba limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. Un buen religioso, pero que no conocía a Cristo. Un hombre justo, un hombre íntegro, un hombre de verdad, pero que no conocía a Cristo. Pero usted lee Hechos capítulo 10 y dice la escritura que esto que Cornelio hacía provocó un movimiento de ángeles. Y vino un ángel del Señor para decirle: tienes que mandar traer a Simón, al que le dicen Pedro, porque él te va a explicar exactamente en qué consiste el camino de Dios. Mira cómo vemos en este pasaje que los ángeles no pueden predicar. Los ángeles se pueden manifestar para anunciarnos que ya nació Jesús, para anunciarnos que tenemos que movernos, pero los ángeles no pueden evangelizar. Porque el apóstol Pablo dice que esa extraordinaria tarea de predicar el evangelio está destinada para todos aquellos que hemos experimentado el perdón, el amor y la misericordia del Señor. Cuando alguien ha experimentado el perdón, el amor y la misericordia de Dios, no se puede quedar callado, no se puede quedar cruzado de brazos, se pone en movimiento, porque hay una gratitud que brota de su corazón, hay un agradecimiento que brota de su alma, hay palabras que quiere expresar, es como un regalo que quiere compartir con otros, porque es un regalo que de gracia ha recibido. Tú no te puedes quedar callado, tienes que comunicar, tienes que hablar, tienes que decir lo que Cristo ha hecho en tu vida. Alguien dice amén. Y aquí estaba este hombre lleno del Espíritu Santo llamado Simón, al que le tuvieron que derribar algunos argumentos, porque Simón no quería ir con los gentiles, Simón solamente quería estar con los judíos. Y esto aplicado a nuestros días es cuando nosotros no queremos ir con los que no conocen al Señor. Es como cuando no queremos compartir el evangelio con los compañeros de trabajo. Es como cuando nos alejamos de la gente que trabaja junto con nosotros, porque tenemos el pensamiento de que es gente que nos puede contaminar. No, a ti no te puede contaminar el mundo cuando tú tienes al Espíritu Santo de Dios. A ti no te puede contaminar el mundo cuando en tu corazón reina el Señor. Y cuando en tu corazón reina el Señor, tú estás llamado a ser luz ahí en tu escuela, luz ahí en tu trabajo, luz ahí en donde te encuentras. Porque este mundo está en tinieblas, pero el Señor dijo que Él es la luz del mundo. Y todos los que tenemos a Jesús en el corazón, es inevitable que esta luz pueda brillar. Tu familia tiene que ver lo que Dios ha hecho en tu vida. Tus compañeros de trabajo, tus vecinos deben darse cuenta que tú ya no eres la misma persona de antes, porque algo ocurrió contigo cuando tuviste ese encuentro con el Espíritu de Dios. Simón Pedro no quería ir con los gentiles. Simón Pedro quería quedarse solamente en Jerusalén, en Judea, con los hermanos. Y entonces tuvo que venir el ángel del Señor a derribarle argumentos. Y esa es una historia que usted va a encontrar en el libro de Hechos. Pero el punto es que dice la escritura que vinieron los hombres enviados por Cornelio y le dijeron: tienes que ir a la casa de Cornelio. Tienes que ir a la casa de Cornelio, porque Cornelio recibió en visión que tenías que ir tú para comunicarle el evangelio de Cristo. La palabra nos dice que entonces que Simón fue a la casa de Cornelio. Y cuando llegó a la casa de Cornelio, Cornelio reunió a su familia. Reunió a los que trabajaban allí. Era un centurión romano, era un capitán del ejército romano, era un hombre importante que tenía una casa grande, que tenía servidumbre, tenía mucha familia. Pero dice la palabra que este hombre reunió a su familia para que Pedro les compartiera el mensaje. Y mira lo que dice la palabra, versículo 44, que mientras Pedro aún hablaba estas palabras, Pedro estaba compartiendo el mensaje. Pedro les estaba hablando de Cristo, pero mientras Pedro aún hablaba estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que escuchaban el mensaje. Y todos los creyentes que eran de la circuncisión, que habían venido con Pedro, se quedaron asombrados, porque el don del Espíritu Santo había sido derramado también sobre los gentiles, pues les oían hablar en lenguas y exaltar al Señor. La casa de Cornelio se convirtió en un grupo de vida, y dice la palabra que todos los que estaban allí comenzaron a hablar en otras lenguas, porque el Espíritu de Dios los estaba llenando. Eso es lo que debe hacer un creyente lleno del Espíritu Santo. Eso es lo que viene para los grupos de vida. Prepárate, porque en los grupos de vida va a haber manifestaciones del Espíritu Santo. La gente va a ser llena del Señor, la gente va a tener un encuentro
con el Espíritu Santo, porque para esto nacimos en esta generación, para avivar el fuego del Espíritu de Dios en este tiempo. El que lo crea, dele un aplauso fuerte al Rey. Pero la tercera característica de una generación que le cree a Dios por transformación de ciudades, como le pasó a Jonás, es que es una generación con identidad. Y hoy quiero tocar unos puntos bien importantes. Hoy quiero moverme como maestro de la palabra. Regularmente predico, pero hoy quiero hablar puntos medulares, puntos de situaciones o problemas que tenemos que atacar para poder ser una generación con identidad. La Escritura dice que Jonás era hijo de Amitai. Mira cómo para Dios es bien importante la paternidad. Usted lee la Biblia y se da cuenta que aparece un José, hijo de Nun. Aparece un Eliseo, hijo de Zafat. Aparece un David, hijo de Isaí. Aparece un Simón, hijo de Jonás. Siempre se menciona al papá. O sea, ¿quién es el papá de este muchacho? ¿Quién es el papá de esta muchacha? El aspecto de la paternidad es importantísimo. Cuando David fue a enfrentar a Goliat, Saúl quiso ponerle las vestiduras, quiso ponerle el armamento, quiso ponerle la espada, el casco, sus propias armas. Era como darle a David una identidad de Saúl. Era como ponerle a David las características que Saúl tenía. El punto es que Saúl no enfrentaba a Goliat. El punto es que Saúl no enfrentaba a ese gigante que tenía paralizada toda la nación, y esa identidad le quería poner a David. Esa espada de Saúl puede representar puede ser figura de la palabra de Dios. Y todos necesitamos conocer la palabra de Dios. Pero aquí vemos a un hombre llamado Saúl que tenía la espada pero no peleaba. Tenía la espada pero no la ejercitaba. Tenía la espada pero solo lo tenía de adorno. Y esa misma identidad le quería poner a David. Mira, si vas a enfrentar la guerra que yo no estoy enfrentando, debes ponerte mis armas. Si quieres darnos la victoria que yo no les estoy dando, tienes que ponerte mis armas. Y ese tipo de paternidad que no opera o que no funciona no es la correcta. Nosotros necesitamos comprender lo que significa paternidad. Aquí vemos que David trató de poner aquel armamento, quiso tomar la identidad de su rey, pero dijo, esto a mí no me funciona. A mí me han enseñado otra cosa. A mí me han enseñado a pelear diferente. A mí me han enseñado a enfrentar de una forma distinta. ¿Y cuál era la paternidad que operaba en David? Era la paternidad de Dios. Aunque tenía un padre llamado Isaí, David había sido formado en lo privado, en lo secreto, por el Espíritu Santo. Y lo había formado para enfrentar al león, para enfrentar al oso, para enfrentar las circunstancias. Y él tenía una identidad. Por eso cuando David enfrentó a Goliat, le dijo a Goliat, tú vienes a mí con jabalina y lanza, pero yo vengo en el nombre de Jehová de los ejércitos. Yo vengo en el nombre de mi Padre. Yo no necesito las armas que tú tienes, porque mis armas se llaman fe. Mis armas se llaman confianza en el Señor. Mis armas no son de este mundo, porque el apóstol Pablo también dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir fortalezas y derribar todo argumento que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Cuando se levanta levanta una circunstancia difícil en contra tuya, pero tú tienes identidad de hijo de Dios, tú no te vas a quedar estancado, tú no te vas a rendir frente al enemigo, porque sabes que el mismo Padre eterno que estuvo con David también está contigo. Alguien dice amén. Prepárate porque está ese Goliat a punto de ser derribado en el nombre de Jesús. Prepárate porque estás a punto de entrar a una dimensión de fe donde vas a ver cosas sobrenaturales, intervenciones del cielo sobre tu vida, porque tú eres un hijo, una hija de Dios. Alguien tiene que decir amén. Cuando David se enfrentó a Goliat y lo derrotó y le cortó la cabeza, venía con la cabeza en la mano, y dice la palabra que Saúl preguntó, ¿de quién es hijo este muchacho? ¿De quién es hijo? O sea, ese espíritu de fe, esa actitud que tiene, ¿quién se la impartió?
esa expresión, hijo, ¿de quién es? Y Joab dijo, mira, ni sé, mi rey. Este muchacho yo no había escuchado de él, pero está haciendo cosas que nosotros no hacíamos. Se está atreviendo a hacer cosas que nosotros no hacíamos. Prepárate porque te va el Espíritu Santo a levantar para hacer cosas que otros no están haciendo. Él te ha estado formando en lo privado. Él te ha estado formando en el desierto. Él está permitiendo que pasen ciertas circunstancias, pero todo ha sido una preparación para tu vida. Por eso no te has rendido. Por eso continúas aquí, porque hay alguien que te sostiene, hay alguien que te dice no te rindas. La batalla ha sido dura, la batalla ha estado fuerte, pero prepárate porque todo ha sido un entrenamiento para que tú vivas por fe, para que no seas una persona que solo tiene una espada sin usar, sino para que te levantes en el nombre poderoso del Señor y tengas victoria sobre tus adversarios. La paternidad juega un papel muy importante. Ahora déjame decirte, puedes tener un padre biológico presente o ausente, pero a final de cuentas alguien te formó. Hay un documento que se llama Patria Potestad y es cuando hay un conflicto entre padres y alguien gana la patria potestad del pequeño, donde le da el derecho de formar al hijo. Es un documento. Pero en lo espiritual, la patria potestad sobre nosotros la tiene aquel a quien escuchamos más. Tú puedes tener un padre biológico, pero tal vez no lo escuches. Una ocasión, un hombre alcohólico, no recuerdo su nombre, ahí estaba el testimonio, tuvo unos gemelos con su esposa. Pero este hombre era un alcohólico, era un hombre terrible, un hombre que golpeaba a su mujer, un hombre que abandonó a sus hijos, un hombre que daba mal testimonio, un hombre que le fue mal en la vida y no pudo superar sus problemas. Al paso del tiempo, sus dos hijos que fueron abandonados por el padre crecieron. Y uno de ellos se convirtió en alcohólico. El otro de ellos se convirtió en un hombre de bien, un empresario, un padre responsable, un esposo justo y recto. Ambos venían del mismo papá y la misma mamá. Ambos crecieron en las mismas circunstancias. Y les preguntaron, porque por ahí alguien supo de la historia y les preguntó. Y vino con el alcohólico, el que siguió los pasos de su padre biológico, y le dijo, ¿por qué caíste en esta condición? Y este muchacho le respondió, ¿qué esperabas si tengo un padre alcohólico? Justificó su condición por lo que él vio en el ejemplo de su padre. Pero le preguntaron al otro muchacho, al que le había ido bien, que se convirtió en un hombre responsable, un hombre completamente diferente, y le dijeron, ¿cómo es que tú lograste hacer lo que estás haciendo? Y él dijo, ¿qué esperabas? Tuve un padre alcohólico. O sea, las mismas palabras respondieron, pero uno la usó para justificarse. Tuve un padre alcohólico y por eso me convertí en un alcohólico. Y el otro dijo, tuve un padre alcohólico, yo no quiero seguir ese mismo camino. Yo quiero ser una persona diferente. La decisión está en nosotros. ¿Alguien dice amén? Entonces, no importa el contexto de que tú vengas. Pudiste haber tenido un padre biológico presente, un padre biológico ausente, un padre biológico buen ejemplo o mal ejemplo. Después de los 18 años ya no hay una justificación para seguir echándole la culpa a nuestros padres, sino que ahora que venimos a los pies de nuestro Señor Jesucristo, es importante tomar la paternidad de nuestro Padre Celestial, seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Seguir el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, la paternidad en el ámbito natural, hay una transmisión de genes, la genética. Y la genética provoca, el ADN provoca que los hijos saquen rasgos del padre o de la madre. Pero no solamente rasgos, sino también ciertos comportamientos, cierta forma de pensar, ciertas conductas, ciertos temores. También se heredan esos.
O sea que la paternidad tiene mucho peso. Diga conmigo, la paternidad tiene mucho peso. Entonces, en el ámbito espiritual, porque todo lo que pasa en lo natural puede ser un reflejo de lo que ocurre en lo espiritual. Y en el ámbito espiritual, nosotros también tenemos identidad con la persona que tiene peso sobre nuestros oídos y nuestro corazón. La persona que influya con sus palabras, sus enseñanzas, es la que tarde o temprano nos da identidad. Es la que tarde o temprano nos lleva a replicar conductas. Es la que tarde o temprano nos lleva a tener ciertos comportamientos. Usted puede tener un padre biológico, pudo haber tenido un padre biológico que le dio sustento, que le dio estudio, que le dio casa, que le dio amor, que le dio... Pero si usted escucha a otra persona, tarde o temprano sigue el ejemplo de la otra persona. Por ejemplo, los fariseos tenían discípulos y los discípulos de los fariseos se comportaban como sus mentores. ¿Cómo eran los fariseos? Los fariseos eran extremadamente legalistas. La Biblia dice en el Antiguo Pacto que los mandamientos del Señor deberían estar en la frente, en nuestro corazón, en nuestras manos, de manera simbólica, no real. Cuando habla en la frente es que siempre que veas en una dirección, los mandamientos del Señor estén aquí. Que todo lo que piensas sea de acuerdo a lo que está en la Escritura. Cuando dice que están en tus manos, es que cada vez que vayas a hacer algo, recuerda lo que la instrucción del Señor dice. Pero ellos literalmente se lo ponían aquí. Y caminaban con flecos, con tiritas de versículos bíblicos en las manos. Literalmente, porque lo aplicaban de forma rigurosa. Era el comportamiento de ellos. Sin embargo, Jesús dijo, en Mateo capítulo 23, les dijo toda una cátedra en contra de los fariseos. Y entre las cosas que el Señor les dijo fue, ustedes olvidan tres cosas importantes: la justicia, la misericordia y la fe. Tres elementos importantes. Ustedes dan el diezmo de todo, el Señor les dijo, pero se olvidan de estas tres cosas. Por cierto, los fariseos ayunaban 3 veces por semana. 3 veces por semana. Así que si no ayunas 3 veces, ni siquiera fariseo llegas, ¿eh? Entonces, daban el diezmo, ayunaban, pero se olvidaban de la justicia, la misericordia y la fe. Tanto conocimiento los hacía arrogantes. Y esa arrogancia los llevó a ir en contra de nuestro Señor Jesucristo. Te volvió a caer. Mejor ya no pongan esta luz, por favor. ¿Pueden quitarlas? Había otro grupo llamado los saduceos. Diga conmigo, saduceos. ¿Y qué hacían los saduceos? Escuche. Los saduceos conocían las Escrituras, pero no creían en el poder de Dios. Conocían las Escrituras, pero no creían en el poder de Dios. Ellos cuestionaban a Jesús. Ellos confrontaban a Jesús. Ellos iban a donde Jesús enseñaba, pero en sus corazones brotaba la incredulidad, brotaba la doctrina que habían recibido, brotaba la genética espiritual que les habían impartido y siempre cuestionaban lo que el Señor hacía. No, esto es pura emoción. No, esto es pura faramaya. Esos son paleros ahí que están llegando con Jesús. Era lo que ellos habían recibido como enseñanza, era la genética que les habían impartido y era la identidad que ellos tenían. Juan el Bautista tenía sus discípulos y Jesús también tenía sus discípulos. Todos predicaban la palabra, pero Jesucristo es el Hijo de Dios que vino a mostrarnos el camino al Padre. Hoy en día puede haber muchos predicadores, puede haber muchas religiones, y nosotros vamos a tener identidad de acuerdo a aquella persona o aquella palabra o aquella doctrina que influye sobre nuestros pensamientos para llevar a cabo ciertos comportamientos, ciertas conductas y ciertos hábitos. ¿Alguien está aquí conmigo? Mire, déjame hacer un paréntesis acerca de la importancia de la paternidad. En Génesis capítulo 2, y esto no está ahí
en los versículos que compartía Multimedia. En Génesis capítulo 2 y capítulo 3 se ve en la historia de Adán y Eva un pequeño reflejo de lo que pasa en la sociedad por generaciones. Y quiero que preste atención a esta parte. Esa historia de capítulo y medio puede ser un reflejo de la sociedad en general. Usted puede ver la historia universal y usted puede ver que hay la sociedad, la humanidad hace descubrimientos y empieza a desarrollarse, y tarde o temprano estos descubrimientos los llevan a la pérdida, a la decadencia, y es como un ciclo que se repite y se repite. Usted ve los cataclismos de grandes imperios y se da cuenta que antes de la caída vino la altivez, antes de la caída vino la pérdida de identidad, antes de la caída vino un libertinaje terrible que provocó que la sociedad cayera y se levantara un nuevo imperio. Y parece que siempre se repite esa historia. Parece que siempre se repite, como que Satanás ya le tomó la medida a la humanidad y sabe cómo conducirla hacia la caída. Vemos, por ejemplo, que Adán fue puesto en el Edén y fue puesto para que trabajara el huerto. El Señor le dijo que trabajara el huerto y lo cuidara. Te pongo en el huerto para que lo trabajes y lo cuides. No solamente trabaja, cuida tu huerto. Cuídalo de la maleza, cuídalo de aquello que se quiera. Y pareciera que Dios nos pone aquí, o más bien Dios nos pone aquí en la tierra, nos da una familia, nos da una vida, y nos pone en el trabajo, y nos pone a desarrollarnos, y nos dice que tenemos que cuidar nuestra vida, nuestro corazón, nuestros pensamientos. Este hombre empezó a trabajar y de pronto viene el Señor y le da la esposa, le da la mujer. Y cuando le da la mujer, entonces se potencializa lo que están haciendo. Cuando Adán fue puesto en el huerto, dice la Escritura que Dios puso a Adán en el huerto para que lo labrara, pero Génesis 1:28 nos dice que cuando estaban los dos, el Señor les dijo: conquisten la tierra. Mientras que uno solo estaba solamente en una parte de la creación, estaba en el huerto, cuando estaban los dos, el Señor les dijo: llenen la tierra. Se potencializó, los llevó a otra dimensión de progreso. Los llevó a otra dimensión de desarrollo, los llevó a otra dimensión de fructificación. Ahí viene el desarrollo, el favor de Dios, la bendición. Pero como usted puede notar, cuando se descubre algo para bien, tarde o temprano termina usándose para mal. Se descubrió la energía atómica y la usaron para mal, bombas atómicas. Se empieza a descubrir lo de los virus y las bacterias, y en vez de usar la ciencia para atacar esos males, no, provocan virus para poder vender medicamentos. Se pierde. Es el corazón del hombre hacer lo malo, hacer lo malo, hacer lo malo. Y empieza el camino de la decadencia. Estaba Adán y estaba Eva trabajando en el huerto, y de pronto vemos en la Escritura, en el capítulo 3, en el 2 todo era bien, había transparencia, estaban desnudos y no se avergonzaban, era un buen ambiente, comunión con Dios, un buen ambiente en el matrimonio, en la relación de pareja. Pero en el capítulo 3 empezamos a ver la decadencia. Viene la serpiente y empieza a hablar con la mujer. Y la serpiente, yo quiero que tú veas esto, la serpiente es un ser largo que tiene una lengua chiquita. Esa lengua chiquita empieza a soltar veneno, pero trae una cola bien larga. Cuando escuchas un poquito a la serpiente, tú tienes que saber que detrás viene una colota bien larga. Y esa serpiente viene para infiltrarse en el matrimonio, en la familia, para que como padres nosotros perdamos nuestra autoridad, nuestro lugar en la casa, nuestro rol en la familia. Viene la serpiente y empieza a seducir a la mujer. Y la serpiente es símbolo de un ser espiritual. Vino ese ser espiritual a envolver a la mujer, y la mujer cayó, la mujer tomó y le dio a su marido. Mira esta parte, por favor, y la digo con todo respeto y espero que lo tomes como es. Era el hombre el que tenía que darle el alimento espiritual a la mujer. Era el hombre el que tenía que ser responsable, pero aquí vemos un cambio de roles. Es la mujer diciéndole al marido lo que tiene que hacer.
Es la mujer dando el alimento no de Dios, sino de la serpiente a la mujer. Y es un cambio de roles. Y lo que estamos viendo en nuestra sociedad, y cuando usted lo ve a lo largo de la historia, que cuando se pierde el diseño de familia en la casa, cuando el padre principalmente no cumple su papel de ser el sacerdote, de ser el proveedor, de ser el ejemplo, de ser el testimonio, entonces la mujer se tiene que levantar. Gracias a Dios por las mujeres que lo hacen bien. Gracias a Dios por las mujeres que se esfuerzan por dar el alimento espiritual, por traer a sus hijos a los pies de Cristo, por todo lo que se esfuerzan cuando no hay un varón que haga lo que tiene que hacer. Aquí el punto es que el hombre, cuando no cumple su paternidad, hay un ser espiritual que se mete. Hay un ser espiritual que se infiltra. ¿Alguien está aquí conmigo? Se infiltra. Y ese ser espiritual empieza con una palabra. A confundir con que Dios les dijo que no comieran de nada. Eva dijo, no, nos dijeron que podíamos comer de todo menos de uno. Pero viene la confusión, el cambio doctrinal. Cuando la mujer no está atenta, no está conectada, recibe una doctrina cambiada, una doctrina distorsionada, una doctrina que tarde o temprano va a traer consecuencias porque no proviene de las instrucciones del Señor. Hoy en día, escúcheme bien, y quiero tocarlo así rápidamente, porque es un paréntesis que ahorita el Señor me lleva a hacer. Estamos ante una sociedad que está en decadencia en cuanto a asuntos de familia, valores de familia. Es verdad que como latinos tenemos una herencia de falta de paternidad. La historia nos dice que los españoles venían y tenían relaciones con las nativas de aquí, dejaban hijos abandonados. Pero no le vamos a echar la culpa a los españoles porque luego se ofenden, pero es una realidad. Es algo cultural que venimos arrastrando, una falta de entendimiento de la paternidad, una falta de entendimiento del rol de padres y de madres, que tarde o temprano trae facturas. Hoy en día usted ve movimientos a favor de la mujer. Y esos movimientos a favor de la mujer, muchas de ellas tienen peleas justas. ¿Por qué peleas justas? Porque conocen a una mujer, una amiga, una prima, o incluso ellas mismas han sido víctimas del maltrato de los hombres, víctimas de la violencia familiar, víctimas del abandono, víctimas de la violencia. Es verdad, los hombres necesitamos entender bien nuestro rol, de amar a nuestras mujeres, de respetarlas y de honrarlas y de tratarlas como a vaso más frágil. Y es aquí donde tiene que venir un cambio de cultura en nuestra vida. Diga conmigo, cambio de cultura. O sea que todo lo que replico, lo que vivo, por una paternidad que no conocía a Dios, debo dejarla atrás para adoptar la paternidad de Dios y hacer las cosas conforme al corazón de Dios. ¿Alguna hermana puede decir amén para que me anime un poquito, por favor? Y fíjate lo que está pasando, lo que de pronto se convierte en una pelea justa por los derechos de las mujeres, a veces solamente es un mensaje que atrás trae una víbora bien larga. Porque junto con ese mensaje viene una retórica, o una narrativa, perdón. Una narrativa. ¿Cuál es la narrativa? Es que el problema es el patriarcado. Y de pronto muchos hijos de cristianos están tomando esa doctrina. Dicen, sí, es que el problema es el hombre, es el patriarcado. Y sabes que esto solamente es parte de un veneno que la serpiente está vertiendo en una generación, porque cuando se habla en contra del patriarcado, entre letras chiquitas se están diciendo es que el modelo de la Biblia es incorrecto. El hombre no debe ser el sacerdote del hogar, el hombre no debe ser cabeza del hogar. Inconscientemente, ese pequeño veneno trae una cola detrás, en donde están en contra de los valores de la palabra de Dios. Puede haber muchachas, mujeres que hacen una pelea justa, pero no han visto la cola de la serpiente. No han visto que todo eso abona a una retórica, a una narrativa, a un adoctrinamiento encubierto en contra del diseño de la familia. Como padres tenemos que hacer nuestra función. Como padres tenemos que ser renovados. Como hombres, como verdaderos hombres, tenemos que ser renovados en nuestra manera de actuar, de pensar y de comportarnos.
debemos ser caballeros, debemos ser leales, debemos ser justos, debemos compartir nuestras ganancias con ellas, debemos hacerlas sentir valoradas. Ese es nuestro papel de hombres. Por eso el Señor le da la instrucción al hombre: ama a tu mujer. No te pide que la entiendas, gracias a Dios. Te pide que la ames, te pide que la respetes, te pide que la honres. Porque cuando esto no está en operación, tu esposa está afectada. Y tus hijos están viendo un diseño de familia equivocado. Y el mundo está diciendo que el matrimonio no funciona. El mundo está diciendo que el matrimonio no es efectivo. El mundo está diciendo que el matrimonio... Déjame leerte una estadística que me llegó, porque la cosa está grave. Junto con esa narrativa en contra del dichoso patriarcado, porque detrás de esa lucha en contra del patriarcado, tenemos que recordar que Dios se revela como Padre. Y hay una lucha de doctrinas. La doctrina de Dios contra la doctrina de la serpiente. La doctrina de Dios contra la doctrina de Satanás. La serpiente le dijo a Eva: no vas a morir si tomas esta doctrina. No vas a morir si adoptas este pensamiento. No vas a morir si cambias el rol en tu familia. Mira esta estadística, está grave. De un determinado número de jóvenes que entrevistaron, el 81.5%, o sea, 8 de cada 10 jóvenes, dicen: yo no creo que el núcleo de la familia necesariamente deba componerse de un hombre y una mujer. 8 de cada 10 jóvenes piensan eso en esta entrevista, en esta encuesta. 79.9%, casi 8 de 10, dicen: tu sexo biológico no determina tu identidad de género. Eso es lo que piensa el mundo. Les he dicho que a veces leo libros seculares porque me interesa ver lo que piensa el mundo, porque es importante formar y educar a nuestros hijos, educar a la iglesia y saber qué estamos enfrentando. 78.30% cree que el movimiento feminista es beneficioso para la sociedad en general. Hay movimientos feministas justos, pero hay muchos movimientos feministas radicales, extremos, que se levantan contra la autoridad, que destruyen. Ese no es un movimiento justo. Ese no es un movimiento correcto, eso no proviene de Dios. Pero a las que son justas y honestas, queriendo hacer un cambio en el pensamiento de los hombres, las meten o van en un paquete donde no solamente está esto, sino que también viene detrás la doctrina LGTBQ, lésbico, gay, binario, bisexual, trans y queer. Es algo terrible. O sea que nosotros debemos tener cuidado como padres en cumplir nuestra paternidad, nuestro rol en el hogar, porque nuestros hijos están en juego. Porque el desarrollo de nuestros hijos están en juego. Es la sociedad que hoy estamos viendo. Dice el 75.7%. Perdón, el 72.5% creo que existen más de 2 identidades de género. Casi 8 de cada 10 jóvenes hoy, allá afuera, piensan esto. Contra eso están luchando nuestros hijos. En un contexto de escuela donde la lucha contra nuestros valores y nuestras creencias está fuerte. Y si nosotros como padres no hacemos lo que nos corresponde hacer, no nos levantamos para hacer las cosas conforme al diseño de Dios, nuestra siguiente generación está en juego. Nuestra siguiente generación está en riesgo. Tenemos que despertar, tenemos que levantarnos. Como sabemos, la Biblia muestra la caída, cuando hubo un cambio de rol, cuando el hombre estaba distraído y la mujer escuchó una doctrina y la metió a la casa, ahí vino la caída de la sociedad. Como matrimonios debemos estar de acuerdo. Como matrimonios debemos buscar la reconciliación, la sanidad y caminar en base no a lo que yo pienso ni a lo que yo digo, ni a lo que mi esposa diga o piense, sino a lo que la palabra de Dios
nos enseña. ¿Alguien dice amén? Que tu familia sea edificada sobre la roca, que tu matrimonio sea edificado sobre la roca, que tus hijos, que son herencia del Señor, sean saetas, que sepan dar en el blanco, que sean bien direccionados, porque tú como padre, tú como madre te has levantado a hacer la pelea que tienes que hacer por el propósito y futuro de tus hijos. Si lo recibes, dale un aplauso al Señor. Diga conmigo, la paternidad es importante. Y déjame darte rápidamente algo que vemos en la parábola del hijo pródigo. Y te lo voy a compartir rápido. En la parábola del hijo pródigo conocemos la historia de un padre que tenía dos hijos. Un padre que tenía dos hijos. Y el menor de ellos, el más pequeño, le pidió la herencia. Y el padre le repartió los bienes a los dos. Vemos una historia que Jesús nos cuenta. Y esa historia, esa parábola puede tener muchas interpretaciones, porque la Biblia está llena de riqueza, la Biblia está viva y aplica en diversas facetas. Podemos ver a un padre bueno que nos da la libertad de elegir. Podemos ver a un joven con problemas financieros. Pero hoy quiero mostrarte una faceta en donde vemos a un hijo al que le dieron todo. Un hijo menor, un hijo que todavía no tenía capacidad para decidir bien, le dieron todo. Y no vemos que le hayan dado responsabilidades. En la historia vemos al hijo mayor cumpliendo fielmente en casa. Le dijo a su papá, yo toda la vida te he servido. Y este que se gastó el dinero con rameras, le diste todo y lo recibiste bien. Vemos a un hijo responsable con compromiso en la casa, pero vemos a un hijo al que no le dieron responsabilidades. Le dieron todo el dinero, le dieron todo el recurso, pero no le dieron responsabilidades. Y esto es como cuando un padre da a sus hijos todo lo que económicamente necesitan, sin llevarlos a comprender lo que cuesta la vida, sin llevarlos por un camino de responsabilidad. Pídeme lo que quieras y te lo doy, es que le tengo que ayudar, le tengo que dar, pero no supervisas, no le das tareas, no lo tienes ocupado. Y una mente desocupada, dice alguien por ahí, es taller de Satanás, porque vienen las ideas, vienen las imaginaciones y toman mal camino. Número 2, vemos a un hijo al que le dieron algo que a su edad no sabía manejar. Era el hijo menor. Le dieron toda una herencia, la mitad de la herencia total, pero no tenía edad para manejarla. Y para todo hay tiempo. La Biblia dice en Eclesiastés, todo tiene su tiempo. Todo. Si tú dejas que tus hijos anden de novios antes de aprender a manejar sus emociones, tú estás siendo permisivo con tus hijos. Todavía no saben tender la cama, ya los dejas estar dándose besos de lengüita con lengüita. Todavía no saben manejar los berrinches y les permites tener novio, les permites tener novio. Esa es la cultura que tú estás permitiendo con tus hijos. Es que todo el mundo tiene que experimentar. Bueno, en la Biblia no vemos algo que hable de que puedes ser novia más que para cuando te vas a casar. Se menciona a la novia cuando se va a casar. O sea que no es para andar experimentando ni besando sapos a ver si es el príncipe o la princesa. Si quieres establecer la cultura del reino de Dios en tu vida para que te vaya bien, debes ser cuidadoso con tus hijos. Todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y es mejor que el hijo, la hija aprenda a manejar sus emociones. Porque si no aprende a manejar sus emociones, alguien se las va a manejar. Alguien la va a manipular. Lo va a manipular con sus emociones. Esto también es semejante a que si le das a tus hijos aparatos electrónicos para que se entretengan, estás permitiendo que el mundo lo adoctrine. Tal vez tú estás muy ocupado y para que el niño no esté llorando le compras un celular. Está comprobado que a un niño menor de 6 años o menos le das un aparato, un celular, le hace demasiado daño. Bastante daño le hace a un niño darle un celular o un iPad. Pero es que él lo quiere porque todos los niños quieren. ¿Tú quieres la cultura de este mundo o quieres la cultura del reino de los cielos? Como padre, como madre, tú eres responsable de lo que le das a tus hijos. Yo no puedo llegar y prohibirte que lo hagas. Yo te enseño, pero tú decides
cómo vas a educar a tus hijos. Si los vas a educar tú, en vez de un iPad, mételo a natación. En vez de un iPad, mételo al fútbol, mételo al deporte. En vez de un iPad o de un celular, mételo a estudiar inglés, mételo a estudiar francés, a estudiar alemán, mételo a que se prepare, a que esté ocupado en cosas buenas, pero no le sueltes la educación de tus hijos al celular o al mundo que virtualmente se quiere meter a la mente y al corazón de tu hijo. ¿Alguien está aquí conmigo? No permitas que la serpiente se meta a través del celular. Esto es semejante, es que si le permites a tu hijo viajar o salir con amigos en una edad en que fácilmente pueden ser manipulados. Déjalo ir con el primo, es la prima. Pero tú sabes que no es buen testimonio, no es buen ejemplo, que le van a impartir, va a cumplir un rol de paternidad, porque le va a compartir los patrones de conducta, el vocabulario, y tú lo estás permitiendo. Debes ser cuidadoso con tus hijos. Levante sus manos y diga, debo ser cuidadoso con mis hijos. Aún si eres joven, levanta tus manos, porque un día te vas a casar y vas a tener hijos, y esta enseñanza la tienes que llevar en tu corazón. Debes ser cuidadoso con tus hijos. ¿Alguien dice amén? Esta herencia que el padre le dio a su hijo trajo por lo menos 5 problemas. 5 problemas que pueden acompañar a una persona durante toda su vida. Porque la persona que se encargó de darnos paternidad nos da identidad, y esa identidad la llevamos. Y la llevamos en la adolescencia, la llevamos en la juventud, incluso llegando a la iglesia. Puedes recibir a Cristo en tu corazón, pero todavía tienes patrones de conducta de la persona que influyó en tu formación. Puedes saberte la Biblia, puedes estar sirviendo, puedes hablar en lenguas, puedes ser usado por Dios para hacer milagros, pero la cultura que vienes cargando es la identidad que te dieron por la persona que más influyó en ti. ¿Qué es más difícil de romper? ¿La cultura o la unción? ¿Alguien puede buscar la unción del Espíritu Santo y perderla en el camino? Pero lo que es bien difícil de quitar son las culturas que venimos cargando. Los patrones que nos hacen, que dominan nuestras palabras, nuestras acciones, nuestros pensamientos, nuestra forma de responder a la vida. Aquí vemos por lo menos 4 o 5 cosas que rápidamente te quiero compartir, que trajeron la consecuencia de a un hijo al que le dieron todo, pero no le dieron formación. Número 1, una falta de entendimiento de la autoridad o problemas con ellos. No, mi papá es el que me da lana, y el día que me llame la atención, mira, lo mando a volar, porque lo malformaron. Darle todo el dinero, pero no enseñarle autoridad, genera problemas, genera conflictos. Y son los hijos que le estamos dando a la sociedad. Son los hijos que estamos formando para que sean parte de una sociedad. El hecho de pedir la herencia, fíjate bien, el hecho de pedirle la herencia a su papá, en la cultura hebrea, pedirle la herencia al papá era como desearle la muerte. Mira, papá, yo no puedo esperar a que tú te mueras. Dame la casa, dame el dinero, dame lo que me corresponde. Yo no puedo esperar a que te mueras para disfrutar de la vida. Esto fue lo que este muchacho le dijo a su papá. Dame la herencia que me corresponde. Él no entendió de autoridad. Él tomó lo que no le corresponde. Él tomó lo que recibió de parte del padre y se fue. Cuando nuestros hijos, escuche, cuando nuestros hijos no nos escuchan, cuando nuestros hijos nos mienten, tenemos que trabajar en ellos. Hay un corazón que tenemos que rescatar. Tú puedes imponerte a la fuerza, pero llegará el momento en que ya no te va a escuchar, ni tu fuerza valdrá, tomará camino. No se trata de corregir al hijo físicamente, sino de corregir el corazón, de enderezar sus sendas, de que por dentro el muchacho comprenda, reflexione, que no impongamos la paternidad, sino que enseñemos. Instruye al niño en su camino, instruye, enséñalo, edúcalo. Esa es parte de nuestra responsabilidad como padres. Entonces, cuando nuestros hijos no nos escuchan o no reciben nuestro consejo, ya tienen un problema con la autoridad. Hayamos cometido errores o no hayamos cometido errores, hay un trabajo que tenemos que hacer. Y se lo digo con amor, porque es para nuestros hijos, para el bien de nuestros hijos.
necesitamos recuperar el corazón de nuestros hijos. ¿Alguien dice amén? Aún de grandes, si un niño crece sin el entendimiento de autoridad, ese problema le va a acompañar. Porque primero es su papá, después va a ser el maestro en la escuela, después va a ser el patrón o el gerente. Y cuando llega a la iglesia pasa lo mismo. El ujier le dice amablemente que se siente en un lugar. ¿Por qué me voy a sentar en ese lugar? Y se sienta donde quiere. Y el pastor le dice, por favor no se salga hasta que reciban los hermanos el librito. Y ahí sales corriendo que voy al baño, que voy. Ese es un problema que venimos cargando. Y se ríe porque pasa, ¿verdad? O sea, si ya lo hemos dicho, por ejemplo, a mi discipulado les digo, por favor cuando lleguen se sientan enfrente, para que los que llegan tarde se sienten atrás y no se andan atravesando. Pues algunos batallan para sentarse enfrente y se sientan atrás. Y no digo que sean rebeldes abiertamente, sino que está la tendencia que me lo dijo, ya me siento donde quiero. Inconscientemente. Diga conmigo, ay, ay, ay. Diga conmigo, andas bravo, pastor. Entonces, necesitamos entender el rol que juega la paternidad. Por ejemplo, si cuando vienes a la iglesia y tienes luchas por aceptar el mensaje, tienes luchas por aceptar la visión, es porque hay un problema con la autoridad. A lo mejor estás a gusto en muchas cosas, pero tienes tus reservas con el mensaje y con el mensajero y con la visión. Todo me gusta menos. O sea que cuando empezamos a cuestionar la paternidad, porque nuestro padre es Dios, pero hay una paternidad en la fe. Estás en una casa espiritual donde somos una familia, y si nosotros no trabajamos en sanar esas áreas que venimos arrastrando del pasado, aún estando en la iglesia, tenemos nuestra resistencia para participar en la visión. Y cuando te ocurre eso, tú empiezas a buscar otro papá en la fe. Pues yo vengo el domingo, pero escucho a otro papá, porque este sí me habla lo que yo pienso, lo que yo quiero y lo que yo deseo saber. No es malo escuchar a otros. El problema es cuando eso te aparta de tu padre, de tu familia en la fe. El problema es cuando te divide en tu casa espiritual. Entonces ya tienes un conflicto. Tienes un papá virtual y tienes un papá presencial. Al papá virtual nunca le vas a ver los defectos, porque siempre sale detrás de una pantalla. A tu papá físico en la fe, siempre, aunque está bien guapo, le vas a ver defectos. Dígame, te he perdido. Repito, no está malo escuchar. Hace poco le preguntaba a un discípulo cercano, le dije, ¿tú escuchas otras predicaciones como para animarte a media semana y aguantar? Me dijo, fíjate que lo estaba haciendo. Es bien cercano a mí. Me dijo, fíjate que lo estaba haciendo, pero cuando me di cuenta que me estaba levantando argumentos contra la visión, lo dejé de escuchar. Porque todo aquello que me quiera dividir de la visión que Dios nos ha dado, yo no la puedo recibir. Si me lleva a cuestionar lo que estamos haciendo, esto me va a dividir en la mente y en el espíritu. Y dejé de escucharlo. Dije, wow, yo no te lo prohibí. No, tú no me lo prohibiste, pero yo entendí. Me di cuenta, pude discernir. Y yo no quiero renunciar a la visión que papá nos ha dado para esta congregación. Estamos aquí. Pablo decía, fíjate lo que decía Pablo decía, podrás tener 1000 años. Un ayo era un mentor, un ayo era un motivador, un ayo era alguien a quien el padre de familia contrataba para que educaran ciertas cosas a los hijos. En matemáticas, en comportamiento, en idiomas, en muchas cosas. En ética, en conductas. Pero el ayo solamente venía a trabajar con el muchacho, pero el papá seguía siendo el mismo. Y Pablo dice, ustedes podrán tener 1000 años, pero no tienen muchos padres. Solamente tienen un padre. No puedes tener más padres. Solamente un padre. De igual forma, nosotros podemos escuchar personas. Traemos predicadores. Tengo amigos predicadores que Dios los usa en milagros, en sanidades, en liberaciones, en finanzas. El cuerpo de Cristo está completo. Hay mucha riqueza entre los ministros del Señor. Pero en esta casa tenemos una visión,
tenemos una carga, tenemos un trabajo que el Señor nos ha dado y debemos tener identidad con nuestra casa en la fe. ¿Alguien dice amén? Si lo recibe, dale un aplauso fuerte al Señor. El segundo problema que vemos en este niño, este muchacho al que le dieron todo, fue un problema de altivez. Diga conmigo, altivez. Porque al irse de la casa fue a decirle: mira papá, yo no te necesito. Yo puedo salir adelante solo. Yo no necesité de mi papá. Yo no necesité que me diera estudios. Yo trabajé desde pequeño porque yo quise demostrar y yo pude. Es un problema de altivez. Y si es probable que tu papá te abandonó y saliste adelante, qué bueno. Pero si hay un problema con el que tienes que tratar, debes pedirle al Espíritu Santo que te ayude. Porque si no, son genes que transmitimos a nuestros hijos. Son comportamientos que nuestros hijos tarde o temprano replican y necesitamos derribarlos. Alguien dice amén. Número 3. Este muchacho tuvo una vida sin rumbo. Perdón, en la altivez, aun cuando tocó fondo, cuando el muchacho perdió todo, no fue a la casa de papá. ¿Sabes a dónde se fue? Se fue de arrimado, así dice la palabra. Se arrimó a un ciudadano y deseaba que le dieran el alimento de los cerdos. Con mi papá no regreso, prefiero estar aquí de arrimado, prefiero comer este alimento de cerdo, pero con mi papá no voy a regresar. ¿Qué pensamiento, no? Y ese tipo de pensamientos o de comportamientos o actitudes cada uno lo tiene que identificar. ¿Traigo un conflicto con mi padre? ¿Traigo un conflicto con mi madre? Es que hizo preferencias con mi otro hermano, con el otro hijo. Y hay un resentimiento que vengo cargando. Y toqué fondo y estoy batallando, pero con mi papá no regreso. A mi mamá no la busco porque tengo esta situación y no la voy a perdonar. O ya la perdoné, pero no la quiero ver. Ahí tenemos un área de oportunidad. Número 3, una vida sin rumbo. Porque la Biblia dice que este joven malgastó su dinero viviendo perdidamente. Una falta de paternidad, una incorrecta formación de los hijos genera hijos desorientados, hijos sin rumbo. Como ya lo mencioné hace rato, el Señor dice: instruye al niño en su camino. En su camino. O sea, hay una línea, tienes que ayudarle a encontrar su propósito. Tienes que ayudarlo en que descubra sus talentos, que aproveche bien el tiempo. Los padres del pianista Mozart, desde pequeño vieron que tenía habilidad para el piano. ¿Qué hicieron? Vamos a contratar a un maestro de música, vamos a comprarle un piano porque este niño trae algo. Cuando tú y yo descubrimos lo que traen nuestros hijos, debemos ser intencionales en formarlos, en conectarlos con gente que sepan de lo mismo que este hijo va a desarrollar en la vida. Y con la ayuda del Señor vamos a poder dar buenas cuentas a nuestro Padre Celestial. ¿Alguien puede decir amén? Número 4. Vemos problemas sexuales. Un hijo con una falta de formación porque no hubo un padre que le diera identidad, o un hijo que tuvo un padre que fue mal ejemplo en el asunto de lo sexual, un adúltero que transmite maldiciones que provoca que los hijos anden en problemas sexuales, un fornicario que provoca que los hijos también sean perseguidos por las maldiciones, y aunque no quieras, eso los persigue. Y aquí vemos a un muchacho con problemas sexuales porque el hermano mayor dijo: se gastó el dinero en rameras. O sea, sabían dónde estaba, andaba en malos pasos. Cuando los hijos en internet están viendo pornografía, cuando están pasando fotos, porque es lo común ahora que pasan el pack, y desnudas y desnudos, pues ¿de qué se trata? ¿Dónde están los papás? ¿Dónde está? Ahí falta, hay una ausencia de paternidad en donde tenemos que trabajar fuertemente. ¿Alguien está aquí conmigo? Trabajar fuertemente. Me regala una sonrisa, le estoy hablando con el mayor amor posible en esta hora, porque quiero edificar su casa, quiero poner un fundamento, quiero confrontarlos si en algo está fallando, pero el propósito es que ustedes y su familia sean guardados para el Señor y reciban la recompensa de mi Padre Celestial. Diga conmigo: te amo, pastor. Vamos, levante su mano y diga: te amo, pastor. Pues ya qué, dices, ¿no? Número 5, tuvo problemas económicos. Problemas económicos. Se quedó sin lana. Y esto habla de una persona que es dado a la codicia, que tiene mala administración, que tiene deudas y que está en quiebra.
Ahora fíjate bien, habla de un hijo. Habla de un hijo. Y en ese sentido, a veces habemos hijos de Dios que tenemos problemas con la paternidad, que tenemos problemas con la altivez, que tenemos problemas porque no sabemos a dónde vamos, estamos desorientados, que tenemos problemas con lo sexual. Tantos testimonios que han salido de gente que ha caído, que ha tropezado, ministros, pastores, apóstoles, creyentes en general, tropezaron. Problemas sexuales entre los hijos de Dios. Problemas económicos entre los hijos de Dios. ¿Será esto algo que venimos arrastrando del pasado en lo que necesitamos trabajar? Hay gente que espera un milagro financiero y el milagro financiero llega, pero cuando no cambian las conductas, al rato anda otra vez endeudado. Hay gente que sale de los problemas sexuales, del adulterio, de la fornicación, pero al rato anda otra vez en los mismos pasos, en los mismos problemas. Y ahora dentro de la iglesia. Eso pasa. Esa es una realidad. Jesús la contó a sus discípulos. No fue una predicación al aire libre, fue a los discípulos, a los hijos de Dios. Son cosas que tenemos que identificar. La Biblia dice, porque ahí mismo Jesús nos da la respuesta, nos da la llave. Dice que cuando este muchacho tocó fondo, volvió en sí. Después de hacer el coraje y decir, ya no voy a la casa de mi papá. Me humillo allá con un ciudadano que me da de comer de los puercos, pero con mi papá no vuelvo, hasta que se le pasó la altivez y el coraje y tuvo que recapacitar. Dice que volvió en sí. Y eso significa algo así como despertar. Recapacitó. ¿Sabes que arrepentimiento tiene que ver con un cambio en nuestra manera de pensar? Pero muchas veces lo relacionamos solamente en asuntos del pecado. Sí, reconozco que soy pecador, perdóname. Y Dios nos perdona. Jesús, el Señor dice, venid y estemos a cuentas. Si tus pecados fueren como las granas, como la nieve serán emblanquecidos. Cuando uno se acerca a Dios reconociendo sus pecados, el Señor perdona nuestros pecados y nos hace nuevas personas. ¿Alguien dice amén? Pero de igual forma tenemos que arrepentirnos, un cambio de mente en cuanto a la paternidad. O sea, tengo un modelo de familia. Esto es lo que conocí y es lo que vivo. Un padre ausente, un padre grosero, un padre duro, un padre que no me formó, un padre duro. Eso es lo que vivo y es lo que soy, porque es lo único que conozco. Ahí tenemos que cambiar nuestra manera de pensar. No le daba tiempo a mis hijos, les voy a dar tiempo. No les daba amor a mis hijos, les voy a dar amor. Aunque estén grandotes, bigotones, casados y con nietos, los voy a agarrar, los voy a besar, les voy a amar, los voy a bendecir, porque son mis hijos. Y si todavía los tengo, estoy vivo, tengo oportunidad de enderezar mis sendas, de volver en sí para recuperar el corazón de mis hijos con la ayuda del Señor. Alguien dice amén, eso viene a tu vida si tú lo crees, eso vas a encontrar, si lo buscas, lo vas a encontrar en el nombre del Señor. La altivez. ¿Habrá hijos de Dios altivos? ¿Orgullosos? Sí, y los amamos porque nos ayudan a recordar que no debemos ser así, que debemos caminar con humildad. Pero sí es un problema que a veces podemos venir cargando y se tiene que reconocer, porque si no se reconoce no hay arrepentimiento, no hay cambio de mente. Tengo la tendencia a decir lo que yo voy a cambiar, voy a ser diferente, voy a responder diferente, aunque crea tener la razón. A veces no se trata de tener la razón, sino de estar en paz. Se trata de caminar en unidad, no de pelear para decir yo sé más que tú. Hay asuntos que tengan que ver con la falta de visión. La falta de paternidad nos estorba muchas veces para encontrar el propósito y la visión de Dios para nuestra vida. ¿Para qué nací? Si el padre que tuve no se ocupó de formarme, ni de dirigirme, ni de pagarme los estudios, ¿cómo voy a conocer a un Dios que no veo? Pero cuando venimos a Cristo y le pedimos al Espíritu Santo que cambie nuestra manera de pensar, vamos a conocer a un Padre eterno, un Padre que nos ama, un Padre que con lazos de amor nos atrajo a Él, un Padre que nos dio vida, nos dio existencia y que aunque lo fallamos, Él nos sacó del pozo cenagoso, del pozo de pecado, de la muerte y nos ha dado vida nueva para que podamos vivir en su propósito. Alguien dele un aplauso al Señor en esta hora.
Problemas sexuales. Problemas sexuales, hay cosas que son abiertamente, pero hay cosas que son ocultas. Y esas cosas que son ocultas, Jesús dijo, si aún en el corazón deseas a una mujer casada, ya estás adulterando. Y ese corazón ninguno te lo puede ver, tu mentor no te lo puede ver, tu pastor no te lo puede ver, pero tú lo puedes reconocer. Y cuando tienes temor de Dios, buscas un cambio en tu manera de pensar. Antes corrías al teléfono a ver pornografía. Antes te deleitabas pensando en los asuntos del pecado en cuanto a lo sexual. Pero ahora que vienen esos pensamientos, tú los tienes que rechazar. Porque hay un cambio en tu mente. No los vas a recibir. Vas a cantar alabanzas. Vas a adorar al Señor. Te vas a meter en la palabra. Vas a salir a pasear con tu esposa, con tu esposo. Vas a hacer algo, pero no vas a ceder a esos pensamientos anteriores. Porque en ti opera una nueva mente. Y es la mente de nuestro Señor Jesucristo. Dele un aplauso fuerte al Señor. Somos hijos de Dios, pero tenemos problemas económicos. Deudas. Nos ha tocado ver personas que llegan con deudas tremendas. Pero hemos visto, fíjese bien, personas obedientes. No en los asuntos del diezmo, sino en el asunto de, porque eso es primario para Dios. Pero si no aceptas eso, pues lo demás sale sobrando. Pero consejos como, mira, no gastes más de lo que ganas. Y empieza a pagar tus deudas. Y cuando alguien es obediente al consejo que como padres en la fe les damos, salen de esas deudas financieras, salen de esos problemas y entran a una nueva dimensión. Porque la obediencia trae bendición. ¿Alguien está aquí conmigo? En la Escuela de Campeones te enseñamos acerca de esto. Pero pudo haber sido una enseñanza más o puede ser algo que aprendiste. ¿Y cómo lo aprendiste? Porque lo estás aplicando, lo estás viviendo y tarde o temprano tú cosechas eso que se te enseñó, eso que aprendiste. Problemas financieros. Si sigues gastando más de lo que ganas, tienes que tener un cambio en tu mente. Si no te esfuerzas para trabajar, tienes que tener un cambio en tu mente. Si esperas que el maná caiga del cielo todos los días, maná va a caer, pero hasta allí. Vas a vivir al día. De hambre no te vas a morir. Pero Dios no te trajo a esta vida para que vivieras en el desierto. Dios te trajo en esta vida para cumplir su propósito eterno, para que te desarrollaras, para que vivieras en su propósito. Y cuando caminas en su propósito, las deudas de Egipto, la limitación del desierto ya no son parte de tu vida, porque estás entrando en la dimensión de fe donde todo es posible. Gracias al Señor. El que lo reciba, dele un aplauso fuerte a nuestro Señor. ¿Qué ocurrió cuando regresó a casa del Padre? Lucas 15:20. Y con esto estoy cerrando. A ver si los muchachos me ayudan. Lucas 15:20 dice que levantándose, dile al que está a tu lado, te tienes que levantar. Vamos, sacúdele poquito y dile, te tienes que levantar. Dice que levantándose, aquel muchacho que había caído en esas 5 cosas, levantándose, vino a su padre. Y cuando aún estaba lejos, su padre lo vio. Alaba al Señor porque nuestro Padre te ve. Alaba al Señor porque nuestro Padre ve que estás recibiendo la palabra y regresando a la casa, regresando al camino que el Señor preparó para ti. Y dice que viéndolo a lo lejos, fue movido a misericordia y corrió y se echó sobre su cuello y le besó. Número 1, cuando este muchacho se arrepintió, cambió de su manera de pensar, lo que recibió fue misericordia. ¿Qué recibió? Misericordia. La Biblia dice que el Padre fue movido a misericordia. Cuando nosotros recapacitamos, cuando entendemos lo que encontramos de parte de Dios, es misericordia. No encuentras a un Padre que te juzga, no encuentras a un Padre que te recuerda tu pasado. Es más, Miqueas capítulo 7 dice que Dios como tú, que toma nuestros pecados, los lanza al fondo de la mar y jamás se vuelve a acordar de ellos. El Padre del Hijo pródigo no le reclamó, no lo regañó, fue movido a misericordia. Nosotros encontramos lazos de amor y lazos de misericordia en nuestro Padre Celestial. ¿Alguien dice amén? Número 2, el Hijo pródigo recibió amor. Diga conmigo amor. Porque dice que el Padre lo abrazó y lo besó. El muchacho ya había entendido la enseñanza. Me alejé y me fue mal. Tomé estas actitudes y me fue mal, pero regresé a la casa del Padre. Y lo que encontró
fue amor. Mira lo que dice Primera de Juan 3:1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Levanta tu mano y repite esta palabra. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Hijos de Dios. ¿Alguien de aquí tiene esa identidad de hijo de Dios? Si tú tienes esa identidad de hijo de Dios, tienes que recibir el amor de nuestro Padre Celestial. El muchacho encontró amor. En la casa de Dios encuentras amor, encuentras aceptación. Como padres también debemos darle a nuestros hijos amor, aceptación, bendecirlos con nuestras palabras. Lucas 15:22. Después de que el muchacho le dijo: Padre, no me recibas como un hijo, recíbeme como un jornalero. Mira lo que respondió el padre. El padre dijo a sus siervos: traigan la mejor vestidura y vístanle. Pónganle un anillo en su mano y calzado en sus pies. ¿Qué recibió el muchacho? Recibió un vestido nuevo. Hay una vestimenta nueva que el Señor nos quiere dar. Hay una vestimenta de hijos, identidad de hijos. Pudo haberle dado ropa de los jornaleros, pero no le dio ropa de los jornaleros, le dio ropa de hijo. Y la identidad de hijo solamente Dios te la puede dar. La Biblia dice que cuando Jesús en obediencia fue a bautizarse, el cielo se abrió y se escuchó una voz que decía: tú eres mi hijo, tú eres mi hija. El Padre le estaba poniendo esa vestimenta al Hijo, de tal manera que aún los demonios se daban cuenta que Él era el Hijo de Dios. Las tormentas se detenían cuando el Hijo de Dios le decía: cállense, deténganse, porque es la vestimenta que solamente el Padre te puede dar. Alguien dice amén. Número 4, recibió anillo. El anillo en ese contexto es símbolo de autoridad. No se menciona antes que le hubieran dado anillo. Hasta ese momento le dieron anillo. Cuando él regresó y entendió, entonces le fue otorgada autoridad. No te puedes mover en autoridad si no reconoces la autoridad de Dios. No te puedes mover en autoridad si no reconoces la autoridad de los hijos de Dios. Tienes que entender los principios de autoridad. Cuando te mueves en autoridad es porque estás bajo autoridad. Un centurión se acercó a Jesús y le dijo: mi siervo está enfermo en casa, pero no necesitas venir a mi casa. Con que digas la palabra, mi siervo será sano, porque yo soy hombre bajo autoridad y tengo a personas que están bajo mi autoridad. Y si le digo a uno que vaya, este va. Si le digo a uno que venga, viene. Y lo hacen porque yo estoy en autoridad y porque he aprendido a estar bajo autoridad. Hay espíritus inmundos que pretenden tocar a tus hijos y tocar a tu casa, pero cuando tú te levantas entendiendo la autoridad, respetando la autoridad de Dios, reconociendo la autoridad de aquellos hombres a quienes Dios les ha dado autoridad, entonces cuando estás bajo esa autoridad, tú te mueves en autoridad y no hay demonio que pueda meterse a tu casa. No hay demonio que te pueda meter a robar a tus hijos. El que se levante contra ti, se levantará sin Dios, porque Dios está contigo. A alguien aquí se le va a revelar el término autoridad. A alguien de aquí se le va a revelar la autoridad y va a recibir un anillo espiritual en su mano. Número 5, recibió calzado. Y calzado habla de sendas nuevas. Ahí donde estás, mueve tus pies, sendas nuevas. Y esto significa que cuando reconoces la autoridad de tu mentor, la autoridad de tu pastor, la autoridad de la palabra de Dios y la obedeces, tus sendas son diferentes, tu camino es diferente. Deja de andar por sendas torcidas y andas por sendas de justicia por amor de su nombre. Alguien de aquí va a salir del valle tenebroso. Alguien de aquí va a salir del valle de lágrimas. Alguien de aquí va a salir del valle de la calamidad y va a empezar a andar por sendas de justicia por amor del nombre del Señor. Alguien puede pasar al altar rápido. Alguien puede ponerse el calzado y venir a los pies del Señor al altar. Vamos, muévete. Número 6 dice que recibió gozo. Dice la escritura que mandó traer el becerro grueso y matadlo, comamos, hagamos fiesta, porque este mi hijo estaba muerto, pero ha revivido. Se había perdido, pero es hallado. Y comenzaron a regocijarse. Levanta tus manos, levanta tus manos, levanta tus manos. En el nombre de Jesús, Espíritu Santo, revélanos al Padre. Ayúdanos a quitarnos toda vestimenta vieja, toda identidad vieja.
y ayúdanos a andar como hijos de Dios. Que lo que ha pasado en el corazón se vea reflejado afuera. Que lo que ha pasado en el corazón se vea reflejado en nuestros comportamientos, en nuestras conductas. Que lo que ha pasado en el corazón, Señor, pueda manifestarse en la relación matrimonial, en la paternidad, que pueda reflejarse en nuestra familia, que pueda reflejarse en la iglesia y que pueda reflejarse en nuestra sociedad. La transformación de una comunidad comienza con la transformación de individuos en lo particular. Si tú decides ser transformado, levanta tus manos al cielo y dice: Espíritu Santo, ayúdame a tener un cambio en mi manera de pensar. Ayúdame a ser transformado en mi manera de pensar. Ayúdame, Señor. Quita toda identidad que no tenga que ver con tu reino. Quita toda identidad que no tenga que ver, Señor, con tu paternidad, con tu amor, con tu palabra, Señor. Quita de mí toda identidad, toda cultura del mundo, toda cultura familiar que no honre tu nombre, que no bendiga mi familia. Quita de mí todo comportamiento. Ayúdame a aceptar los comportamientos que tengo que cambiar. Ayúdame a aceptar los cambios que tengo que hacer. Repita: el cambio comienza conmigo. El cambio comienza conmigo. Dígale al Señor: yo reconozco que el cambio comienza conmigo. Yo reconozco que el cambio comienza conmigo. Dígaselo: yo reconozco que tengo que cambiar en mi manera de pensar. Yo reconozco que tengo salvación, pero soy un hijo que batalla en las finanzas. Yo reconozco que tengo salvación, pero soy un hijo que batalla en el matrimonio, que batalla en la familia. Yo reconozco que tengo salvación, pero soy un hijo que batallo, Señor, en los asuntos sexuales, que batallo con los asuntos de obediencia. Me cuesta trabajo obedecer. Me cuesta trabajo hacerle caso a alguien que no está preparado, que estudió. Me cuesta trabajo, Señor, escuchar a otros. Siempre te pongo mis pensamientos, pero hoy, Señor, me arrepiento. Hoy te pido perdón. Hoy me humillo delante de ti, porque verdaderamente quiero volver a la casa del Padre. No quiero estar lejos, quiero estar cerca de la casa del Padre. Vamos, levanta tus manos. Levanta tus manos. Si esta oración está en tu corazón, Él pondrá una vestimenta nueva. Él pondrá un anillo en ti. Él te abrazará. Él te besará. Él es movido a misericordia. Cuando alguien vuelve a casa, cuando alguien vuelve en sí, Él es movido a misericordia. Prepárate, porque pondrá calzado nuevo. Porque viene una vida nueva. Viene un caminar nuevo. Vienen sendas nuevas por amor a su nombre. Sí, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, en el nombre poderoso de Jesús. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Si te tengo a ti, lo tengo todo, mi amado, mi tesoro, fuera de ti, nada deseo, Señor. Vamos, levanta tus manos. Hoy el Espíritu Santo está derribando argumentos. Hoy el Espíritu Santo está confrontando pensamientos. Está confrontando pensamientos. Permite que Él meta su espada en tu mente y en tu corazón. Permite que Él meta su espada en tu espíritu y te sane, te sane, te sane, te sane, te sane. Te sane, te sane, te sane, te sane. En el nombre de Jesús. Solo el Espíritu Santo nos puede hacer volver en sí. Solo el Espíritu Santo puede convencernos de justicia. Solo el Espíritu Santo puede derribar argumentos.
Espíritu Santo, ayúdanos, Señor. Reconocemos que traemos una cultura, que traemos pensamientos, formas, actitudes, costumbres, que traemos modelos de familia que muchas veces están faltos en cuanto a lo que tú nos enseñas en tu palabra. Pero hoy, Señor, hoy te pedimos perdón, hoy te pedimos ayúdanos. No queremos resignarnos a ser jornaleros cuando tú deseas hacernos hijos. No queremos resignarnos a quedarnos en la condición de jornaleros, de esclavos, cuando tú deseas hacernos hijos. Hoy renunciamos a todo pensamiento que no te honra. Hoy asumimos nuestro rol como padres. Hoy tomamos el valor de decidir como hombres, como madres, asumir nuestro rol, nuestro papel en la familia. Di conmigo, recibo tu misericordia. Di conmigo, recibo tu amor. Di conmigo, recibo el vestido nuevo. Di conmigo, recibo el anillo. Di conmigo, recibo el calzado nuevo. Y recibo el gozo que proviene del Señor. ¿Alguien puede darle un aplauso al Rey? La Biblia dice que hubo gozo. La Biblia dice que hubo gozo. ¿Cuántos de aquí tienen gozo? ¿Podemos hacer fiesta? Alguien tiene que celebrar.